Askurkipan takanitaki. Askurukipanayatichiri. Ashirukipanay. Urkipan, askisuma urkipan takanitaki. Pallantañani, ¿ya? A ver, Kunz, ya te cascayatan. A ver, ¿qué te amtaitaspa? ¿Qué estamos aprendiendo? ¿Alguien me hace recuerdo? Nurawinaka, ocupaciones. Ocupaciones, ¿no? Estamos haciendo preguntas y respuestas, ¿correcto? ¿Sí? Hisa. Ya, Walik. Ahí la recomendación era que tenían que practicar principalmente, ¿no? Para poder hacer la conversación o las conversaciones, ¿ya? Ya. Chaja, ya te cañaniwa. Pacha sarawinaka, ¿ya? Vamos a aprender lo que son expresiones de tiempo expresando diferentes aspectos, ¿ya? Entonces vamos a aprender, por ejemplo, lo que son los días, ¿ya? Primero, semana, ¿no? Semana. Se traduce como pachana, ¿ya? Pachana, que va a significar semana, o algunos también dicen simana, ¿ya? Al igual que los días, ¿no? Entonces, pueden manejar de cualquiera de estos, o cualquiera de estos dos, para poder expresar lo que es la semana, ¿ya? Vamos a admitir que sigan entrando. Ya. Ahora, los días de la semana, por lo general, empezamos del lunes, ¿no? Eso, a veces algunos empiezan desde el domingo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a empezar desde lo que es lunes, ¿ya? El día lunes, ¿no? En Aymara, o perdón, en castellano es lunes, en inglés es Monday, ¿no? ¿Con qué tiene relación? ¿Alguien sabe? Con la luna. Taxi. Eso, ¿no? Taxi, ¿no? Luna. Ahora bien, Parsi, esto es luna, ¿ya? Luna. Ahora, todos los días van a tener la siguiente estructura, ¿ya? Parsi, que es elemento, es luna, ¿ya? Más adelante vamos a hacer, va a significar otra cosa, pero vamos a explicar por qué, ¿ya? Parsi es luna. Ahora, Uro, ¿saben qué significa Uro? Día. Día. ¿Sí? Día. Ah, estamos aprendiendo saludos, ¿no? Aski Urukipa, ¿no? ¿Y dónde está todo eso? Todo eso Sí, plata, sí. ya no digo. Ya. Entonces, Uro hemos aprendido que es día, ¿no? Entonces, Parsi Uro va a ser lunes, ¿ya? Va a ser lunes. Ahora, en algunos casos, esto van a ver conjugado, es decir, juntado los dos. Entonces, ¿cómo juntamos? Ahí utilizamos la diéresis, ¿no? Paxuru. Paxuru. ¿Qué sería? Lunes. Pero sigue significando, ¿no? Paxi, uru. Entonces, para que no se confundan, Paxi, uru. Así separado vamos a escribir, ¿ya? Pero pueden juntar las dos palabras, ¿ya? Paxi, uru. Entonces, Paxi, recuerden, es luna y uru es día. ¿Está claro? ¿Se entiende? Canal ya de Chile. ¿Ya? Muy bien. Ahora el día martes, ¿no? Martes. Ñanqa uru. Ñanqa es algo malo, ¿ya?
ñanca puede ser diablo, puede ser Satanás, puede ser, no sé, pues, ¿no? Eso es ñanca, ¿ya? Ahora, esto tiene relación con lo que ustedes ven en el cotidiano vivir, ¿no ve? Los días martes, por lo general, pichan coca, fuman cigarro, ¿no ve? Hay algunos lugares específicos en los cuales la gente se reúne, ¿no? Para diferentes actividades. Por ejemplo, aquí en La Paz, la curva de autopista, ¿no ve? Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Con algo malo, ¿no? Entonces, como hay días buenos, también hay días malos, ¿no ve? Entonces, ñanca uru, ya que sería el día martes. Ahora tenemos lo que es el día miércoles, ¿no? Pacha uru. Ahora, Pacha, por ejemplo, si yo pongo Pachamama, ya significa madre tierra, ¿no ve? Pacha. Ahora, Pacha así solito, tiene dos dimensiones, ¿ya? Esta palabra tiene dos dimensiones. Pacha es tiempo y a la vez es espacio, ¿ya? Además es espacio. Tiene dos dimensiones esta palabra. Entonces, Pachauru más o menos significa día de la tierra, día del tiempo, ¿no? Eso significa, ¿ya? Pachauru, que va a significar miércoles. Luego tenemos el día jueves, ¿no? Jueves. Illapa uru. Illapa es el relámpago, es el rayo, ¿ya? Illapa. Illap uru, entonces los días jueves, ¿no? Es más o menos como día del rayo, más o menos, ¿no? Luego tenemos el día viernes, ¿no? Que sería Sahra, ¿no? Uru. Sahra, de la misma forma, tiene que ver con algo malo, ¿no? Igualito que ñanca, ¿ya? Sahra es malo, ¿ya? Igual puede ser diablo o Satanás, ¿no? Sahra. Entonces, Sahra Uru, viernes, ¿no? Entonces, básicamente se repite lo que es el martes, el día viernes, ¿no? Igual fuman cigarro, igual ahí se concentran en ciertos lugares como a hacer ofrendas, no sé, muchas cosas, ¿no? Sahra Uru, ¿no? O si alguien, por ejemplo, se hace mira de la coca y resulta que tiene maldiciones, dicen, ¿no? ¿Qué días se pueden circular? Martes o viernes, ¿no? Entonces no se pueden circular otro día, ¿no? Eso es viernes. Ahora tenemos el sábado, Samaña, que es descanso, ¿ya? Descanso. Ah, Samaña Uro. Entonces, esto, el sábado, más o menos es como día de descanso, ¿no? El día para descansar, ¿no? Sábado. Y finalmente, el día domingo, ¿no? Inti, que es sol, ¿no? Sol. Igual es en inglés, ¿no? Sunday, ¿no? Sunday. Entonces, Inti Uru va a significar domingo. Entonces, como verán ustedes, todos los días tienen que ver con nuestra cosmovisión, ¿ya? La cosmovisión, obviamente, de esta parte del territorio que básicamente es el altiplano, ¿no? Abarcando diferentes países. Estos son los días. Ahora, es cuestión de recordarse esto, ¿no? Ahora, muchas veces ya no se maneja esto, sino los días en castellano, pero aymarizado, ¿no? Por ejemplo, lunes, ¿no? Lunisa, ¿no? Martes, martiza, miércoles, mirculiza, jueves, juihuiza, ¿no? Totalmente aymarizado, nada más, fonetizado, lo que es en castellano, ¿no ve?
¿Quedó claro respecto a lo que son los días? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Hanaski yatichiri. ¿Ya? Ahora a esto voy a complementar con algunas expresiones de tiempo que se tiene, ¿ya? Expresiones de tiempo. Por ejemplo, hicha, ¿no? Ahora, ¿ya? Hicha, ahora. Ahora conjugando eso, hichuru significa, ¿qué significaría? Seguro es día y ahora es, ahora, Hoy día. hoy, ¿no ve? Hoy día, ¿no ve? ¿Ve? Hichuru, hoy. ¿Ya? Anchita. Anchita es en este Ahora. momento o ahora, ¿no? Anchita. Luego tenemos Wasuru. Wasuru va a ser ayer. Waruru va a ser anteayer. ¿Ya? Haruru va a ser mañana. Jurpuru. Jurpuru va a ser pasado mañana. ¿Ya? Algunas expresiones de tiempo. A ver, ¿alguien más quiere alguna expresión de tiempo? Después. Pukata. Después. ¿Ya? Hepuru. Ya. Yatichiri. Jepuru. Jepuru va a ser otro día. ¿Ya? Ya, esos, ¿no? Ahora, de estos, por ejemplo, vamos a utilizar para hacer ejercicios. Hichuru. Hichuru. Wasuru. Waruru. Haruru. Jurpuru. Eso vamos a utilizar, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a preguntar. Jaraipo. Jaraipo, ya. Jaraipo ya es mañana en la tarde, ¿ya? Anótense. Ahora lo que voy a hacer es preguntar días, ¿ya? Entonces, yo digo kuna urusa, kuna, y aquí está el sano, ¿eh? Para hacer preguntas, ¿no? Los kuna urusa, ¿no? Entonces, aquí se entiende qué día es. Entonces, estoy preguntando de hoy día, ¿no? ¿Qué día es hoy, más o menos, no? Se está sobreentendiendo. Pero yo podría especificar. Entonces, ¿cómo se dice hoy? Ah, aquí está, ¿no? Entonces, por delante, hichuruj, una X, kuna urusa. Ah, aquí está más claro, ¿no? Aquí ya estoy diciendo claramente hoy qué día es, ¿no ve? ¿No ve? ¿Está claro, no ve? Hanahayani, ¿ya? Uru, hichuru. ¿Ve? Hoy qué día es. La respuesta, hichuruj. Hoy día es miércoles, ¿no? Entonces, pacha, uru, gua. O podría responder de forma directa desde aquí. Pacha, urua, porque aquí ya me está preguntando de hoy, ¿no ve? Entonces yo ni modo que le responda de mañana, ¿no ve? ¿No ve? Además, varía de la respuesta, ¿no? Ya podría responder directamente. Pacha, urua, ¿no ve? O hichuruj, pacha, urua. Esto sería una pregunta, ¿no? En el cual hacemos referencia a hoy, ¿no ve? Hoy. Ahora, ¿aquí queda claro o tienen alguna pregunta? Hanati,
Kanaskio Yatichiri. ¿Ya? Ah, entonces en la respuesta puede variar esto nada más, ¿no? Pacha, ¿no? Puede ser Sahara, Illapa, Parsi, Samaña, Inti, lo que sea, cualquier día, ¿no ve? Porque todos terminan en Uro, ¿no ve? Pues siempre van a terminar en Urua, 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 ¿no ve? Aquí. Lo que va a cambiar es simplemente este Pacha, que significa en este caso miércoles, ¿no ve? Entonces, si fuera, por ejemplo, un lunes, entonces voy a decir Hichuro, Parsi, Urua. Si fuera un día domingo, Inti, Urua. Si fuera sábado, Samaña, Urua. ¿No ve? Entonces, esto va a cambiar. ¿Ya? Eso en cuanto a lo que es presente, ¿no ve? Ahora en pasado, ¿no? Por ejemplo, yo puedo preguntar, ayer qué día era, ¿no ve? Pasado. O anteayer qué día era, ¿no ve? Pasado. Entonces, cuando hacemos preguntas en pasado, obviamente ahí sí o sí hay que especificar. ¿Y cómo se dice ayer, por ejemplo, no? Wasuro, ¿no? Entonces yo digo, wasuro kuna urun sa. Ah, aquí está un sufijo. Este es el sufijo ni con elisión vocálica, ¿ya? ¿Ya? Kuna urunsa. Entonces, elisión vocálica, esa elisión vocálica cambia el tiempo, ¿ya? Cambia el tiempo. Entonces, con esa elisión vocálica significa ayer qué día era. Ahora, si colocamos esto, ya no es correcto la pregunta, ¿no? Porque aquí estamos utilizando una palabra del pasado y con elisión vocálica o sin elisión es futuro, ¿ya? En un momento vamos a ver. Entonces yo digo, wasuru kuna urunsa. Ayer, ¿qué día era? La respuesta, wasuru yanka urun wa. Repite el mismo sufijo, ¿no? Ahí está, con elisión vocálica, elisión vocálica. Ahora depende, ¿no? ñanca igual va a cambiar, ¿no? Digamos que ayer era el domingo, ¿no? Inti, uruno, ¿no? Entonces, esto es lo que va a cambiar. La estructura de la pregunta y respuesta siempre se va a mantener. ¿Quedó claro? ¿Tienen alguna pregunta? Yatichiri, ¿cómo se puede decir fin de semana o inicios de la semana? Ah, ya, pero todavía en preguntas. Más ratito vamos a ver eso. ¿Se entiende Sí, la pregunta? Una sí. pregunta, Yatichiri. ¿Urusa y Urunza es lo mismo entonces? No. Esto es presente y esto es Eso es. pasado. Ya. Pasado. Esto es para preguntar ayer, anteayer, ¿no ve? Por ejemplo, aquí Ujú. dice wasuro, ¿no ve? Yo podría poner waruru. Waruru kuna urunza. Entonces la respuesta, waruru, anteayer era domingo, ¿no ve? No, ayer es lunes, martes, lunes, ¿no? Entonces, waruru, paxi, urunwa. Pasado. ¿Me dejo entender? Sí. Ya. Ya, Ya te quiero una consulta. adelante. ¿Es Guaruru o es Ualuru? Ah, ya. Eso es una variación nada más, ¿ya? Esto algunos van a ver con L. Sigue siendo lo mismo. Variación dialectal, ¿ya? Algunos también dicen mayuro, no, mayuro, algo así, creo. No, puede ser maruro, maluro, ¿no? Ahora, mayuru es anterior, ¿ya? Mm. Existe el Y mayuro, ya Masuru. Yatichiri. ¿ya? Nosotros en mi zona Yatichiri decimos Karuro, Masuru, Waluru, Jurupiuru. ¿Ya? Entonces aquí, ¿no? Varía, ¿no? Waluru, ¿no? Wasuru o masuru, ¿no? Entonces, son simplemente variaciones dialectales nada más, ¿ya? Entonces, utilicen de acuerdo a lo que ustedes saben, ¿ya? Pero, como ven, por Karuro es ejemplo, arumante, ¿verdad? arumante o caroro, También sí puede ser arumante. ¿sí? Ahora, básicamente,
Hay una pequeña diferencia entre arumante y jaroro, ¿ya? Por ejemplo, yo en despedida, ¿no? Es lo que hemos aprendido, ¿no? Yo digo, jaror kam, ¿no? También podría decir arumante kama, ¿no? ¿Sí? ¿O no? Claro. ¿Sí? Ahora, a ver, ¿cómo podemos hacer la diferencia? A ver. Arumante básicamente hace referencia a mañana, pero hasta mediodía más o menos. ¿Me dejo entender? Sí, sí. Entonces, jaroro puede ser en la mañana o en la tarde, no interesa. Todo el Esa es día. la pequeña diferencia, todo el día. Ya. Ya Tercera te chido. pregunta, que es en futuro, ¿ya? Entonces, si en futuro tengo que utilizar mañana o pasado mañana, ¿no ve? Entonces, yo digo, jaroro, ¿no ve? Jaroro, kuna, uru, ni, sa. ¿Han visto? El sufijo ni ya no está con elisión vocálica. Esto es en futuro. La respuesta de la misma forma. Jaroroj, ¿no? Mañana es jueves, ¿no? Entonces, illapa, uru, ni, wa. Ahí está. Completo. ¿Lo ven? Entonces, ni también. Lo que va a cambiar es illapa. Esto es futuro. Entonces, ese sufijo, este sufijo y obviamente la expresión de tiempo cambia, ¿no? La pregunta. ¿Quedó claro, no ven? Hanahaya, Hanicho. Hisa ya te chiri. ¿Ya? Entonces, no se van a equivocar, ¿no? Entonces, por eso estamos escribiendo aquí, ¿no? Entonces, si yo digo wasuro, no puede ser futuro, ¿no ve? O puede ser futuro. No. Ayer puede ser futuro, no, no ve, Pasado. ¿no? Es pasado. Entonces, tiene que ubicarse de esa parte también. Entonces, si es pasado, con elisión vocálica. Si es futuro, entonces sin elisión vocálica. Ahora, si es presente, no lleva ese sufijo ni. ¿No ve? Ya está. A ver, vamos a hacer la prueba. Yo les voy a decir el día, ¿ya? En función a eso van a ustedes, por ejemplo, yo les digo en este momento, hoy es sábado, ¿no? Chichoro Kunaurosa, me dicen, hoy es sábado. Y los pregunto, ¿ayer qué día era? Entonces, si estamos en sábado, se supone que era viernes, ¿no ve? ¿Me dejo entender, no ve? Hisa ya te chiri. Ya, a ver. Alexander, Kalyantañan. Hilata Alexander, Askurukipan, Askurukipan ya te chiri. Kamisak, Hilata, Walish carácter, pero malcado su dato. o Koyasita, Hilata, Sintira Kusuntasma. Walik ya te chiri. Ya, hoy es jueves. Hichuro kuna urus Hilata. Hichuroj illap uruba ya te chiri. Wasuro kuna urunsa. Basuroj ñanqa No, pues si estamos en urunwa. jueves. Pacha urunwa. Ah, Waliki. Jurpuro kuna urunisa. Hurpuroj saman uruniwa. Ah, no, pues sería viernes, ¿no? Ah, no, está bien. Waliki escribe. Ah, Waliki Hilata. Hikisin kama. Kisinka ya te chiri. Ok, Askurukipan. muy bien, Alexander. A ver, kitis, yaka, yaka, para itanipam, anas para ese pamte. A ver, Celia Oblitas, askurukipan, kuyaka, Celia, kuyaka, Celia, hichuro, kuna urusa, Pachamuru
Pacha urua. Ah, waliki. Waruruhkuna urunsa. Waruru. Waruru. Yanka urua. Si estamos en miércoles, waruru, anteayer. Wasuru. No, pues, yo te estoy preguntando waruru. Waruruhkuna urunsa. Waruru. Anteayer. Taxi urua. Urunwa. Terminación. Fijo. Perdón. Taxi Ya. urunwa. Waliki. Hurpuruhkuna urunisa. Sahara urungwa. No. Sufijos. Ay, disculpe. Sahara uruniwa. Waliki. Kisinkam kuyaka Cecilia. Kisinkama yatiki. Ya, waliki. Hilata Wilmer, Luis, Coyo, Askerukipan. Askerukipan yatichiri. Vamos a suponer que hoy es domingo, ¿ya? Hilata Wilmer, Hichurukuna Urusa. Hichuro inti urua yatichiri. Waliki. Wasurukuna Urunsa. Wasuro suma urunwa. Harurukuna Urunisa. Haruro pachaj uruniwa. Pero si estamos en domingo. Taxi. Taxi ya. uruniwa. Waliki Hilata Kisinkama. Hikisinkam yatichiri. Waliki. Kuyak. Luz, Nadir, Askerukipan. Askerukipan yatichiri. Vamos a suponer que estamos en viernes, ¿ya? Hichurukuna Uruskuyakam. Hichuru Sahara urua. Waliki. Warurukuna Urunsa. Waruru illapa urunwa. Waruru. No, wasuru No. illapa Waruru, urunwa. waruru. Warurukuna Urunsa. Waruru pacha urunwa. No, si estamos en viernes, sería jueves, ¿no? Sí, está bien. Pacha, ya. Harurukuna Urunisa. Karuru samanya uruniwa. Waliki, Kuyakaluz, Hikisinkama. Hikisinkama yatichiri. Waliki. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Kanat Hanich Hanaki. Ese wasuru. La osu reemplazado por algo. Esa es mi pregunta. Perdón, no le entendí muy bien. Wasuru, ya. Wasuru, Ya. eso significa anteayer. No. Aquí está. Ayer. ¿Está bien? Gracias. ¿Alguna Sí, pregunta? de ahí. ¿Todo quedó claro? Hanao Sí. yatichiri. Ya. Walik, walik. Hermanita, oye, a ver, aquí tienes que escribir esto. Lucila, Cuyaquita Lucila Laura quiere participar. Kuyaka Lucila, Askerukipan. Askerukipanay yatichiri.
Kamisaki kuyaka. Waliki, Hichuro kunaurus kuyaka. Hichuru, Pachauru, Waliki waruro kuna urunsam. Waruru, Paxi Uru, Urunwa, Waliki karuro kuna urunisam. Karuru, Illap Uruniwa, Waliki kuyaka hikisinkama. Ikisinkamay Paisuna. Waliki. Ya, muy bien, creo que se comprendió, ¿sí? Ya, esas son preguntas, 3 preguntas básicas aquí para saber días nada más, ¿ya? ¿Ya? Ahora vamos a variar un poco estas preguntas, ¿ya? Puede borrar todos, ¿no? Toma apuntes, ¿no? Sí, puede borrar. Sí, Yatichiri. Ya. Sí, Entonces, vamos a decir, ¿no? Voy a hacer un contexto, ¿ya? Kuna urus haturu sarañani. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué día iremos al mercado? ¿Qué día vamos a ir al mercado, no? Ahora esto yo podría variar, ¿no? Podría decir aquí kato, ¿no? Kato. Podría cambiar por lo que sea, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ir a su casa del Alexander. ¿Cómo diría tu casa? Utaparu. Utama, ¿no? Tu casa, ¿no? Entonces, en vez de decir kato, yo digo utama, ¿no? Hilata kuna urus utamaru sarañani. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué día vamos a tu casa? ¿Qué día vamos a ir a tu casa, no ve? Utama, ¿no ve? Propiedad privada, pues tu casa estoy diciendo, ¿ve? ¿No ve? ¿Ya? Utilizando sufijo posesivo tú, ¿no ve? Aquí en este caso, kato, como es público, entonces no utilizo, porque es de todos, ¿no? En algún caso podría utilizar, por ejemplo, a tu puesto de venta, digamos, ¿no? Hatumaru, ¿no? Sarañani, ¿no? Es otra cosa. Entonces, esto es lo que va a variar, ¿ya? Yo puedo preguntar lo que sea, ¿ya? A tu escuela, a tu colegio, a tu trabajo, ¿no ve? O puedo preguntar, no precisamente lugares, yo puedo decir, ¿cuándo vamos a ir donde tu papá? ¿No ve? Entonces, simplemente va a variar esto que está en círculo, ¿ya? Nada más, esto va a variar. La respuesta de esta pregunta, ¿no? Kunaurus katurus arañani. Yo digo, inti uru katuru sarañani. O yo podría decir directamente inti uru. Hasta aquí, incluso sin afirmar, ¿ya? Pero esto sería lo completo, ¿no? Entonces igual, ¿no? Lo que va a variar de acuerdo a la pregunta es esto, ¿ya? Entonces yo digo, ¿no? Kunaurus utamaru sarañani, ¿no? Me dice, inti uru utaharu a mi casa sarañani, ¿ve? Este ru es a, direccional, ¿ya? Por ejemplo, no sé si recuerdan, creo que hemos hecho ejercicio, ¿no? Por ejemplo, yo digo, uta, casa, ¿no? Utaru, entonces significa a la casa o a casa, ¿no ve? Hatu, mercado. Haturu, ¿no? Al mercado o a mercado, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, eso significa, a significa eso, ¿ya? ¿Ya? Jato ¿Quedó es claro? feria o mercado, ¿verdad? ¿Correcto? ¿Quedó claro? ¿Tiene alguna pregunta? Hanatanich. Arsunepam. Hanas Aresipam. Hanatanich. No, ya te quiero. Ya. Entonces, a ver, posibles lugares donde podemos preguntar, vamos a escribir aquí ya, para que no digan, ahora, ¿qué era eso? ¿No? Entonces, por ejemplo, Uta es casa, ¿no? Ya.
casa. Kato, ¿qué estamos haciendo? Kato o kato es mercado o feria, ¿ya? ¿Ya? Feria. Irnakawi. Esto es trabajo, ¿ya? Trabajo. Yateqañ utam. Esto es escuela, colegio. ¿Ya? Colegio. Eso yateqañ utam, ¿ya? ¿Dónde más podemos ir? A ver, sugerencias. Al parque. Al parque, ya, Anatiri, vamos, ¿ya? No hay parque como tal. Anatiri, ¿ya? Esto es a jugar. ¿Qué más? Bailar, Plaza. ya. A Tocoña, discoteca. tocoña. Entonces, Al cine. aquí voy a poner, en vez de tocoña, tocori, ¿eh? Está a bailar. Ahora, lo que me dicen, plaza, cine, no existe, ¿ya? Pero podríamos Vamos interpretar, pero nos llevaría 2, 3 palabras para interpretar, ¿ya? al Por ejemplo, banco. banco, kolkeuta, ¿no? Banco. Olla sin uta, que va a ser hospital, centro de salud, ¿ya? Ya. Piscina. ¿Perdón, piscina? No hay Dijiste piscina. piscina. No. Al río En el nomás. río se bañaba, ¿no? Al río. Huira, digamos. Al agua. Huira, Mopujo. Piscina sería un mopujo. Huira. De viaje. Es el río. Ya, río, ya. Hasta ahí, ya. Entonces, por ejemplo, yo digo, ¿no? Kunaurus, Jawiraru, Sarañani, ¿eh? Que íbamos a ir al río, ¿no? Karuru, Karuru es mañana, ¿no? Karuru, Jawiraru, Sarañani, ¿eh? Kunaurus, Koyayasin Utaru, Sarañani, ¿no? Pachauru, Koyayasin Utaru, Sarañani. Kunaurus, Anatiri, Sarañani, ¿no? Intiuru, Anatiri, Sarañani, ¿no? Kuna urus irnaqir Sarañani, irnaqawiru, Sarañani. Karuru, irnaqawiru, Sarañani. ¿Ya? ¿Quedó claro, no ve? Solamente he utilizado estos, algunos de estos. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? No, ¿no ve? ¿Sí? ¿Cuándo va a ser tu cumpleaños? ¿Cómo sería? Porque dicen, ¿no ve? Kunaurus Uruma o Kunaurus urumaja, ¿sí? Kunaurus uruma. Ya. Ya. Ahora con estas preguntas, ya voy a preguntar, a ver, Ruth Herbas, Cuyaca Ruth, Kuna Urusa Tokori Sarañani. Kuna Sahra Uru. ¿Puede repetir, Yatichiri? Kuna Urus Tokori Sarañani. Sahra Uru. Kuturu Sarañani. Ya, pero ¿por qué, Hatoro? Si te estoy diciendo a bailar. Sahra Uru. Tukuru Sarañani. Ya, Tokori. Ya, ahora una aclaración, a ver. Por ejemplo, jugar, bailar, es una actividad, ¿no ven? No es un lugar, ¿no ven? Entonces, cuando es una actividad, por ejemplo, bailar, no es un lugar, entonces, en esos casos, no va a llevar el ru, ¿ya? Entonces, tokori, ¿no? Directamente. Kuna urus tokori sarañani, ¿no ve? Ya nos olvidamos, tanto en la pregunta como en la respuesta, cuando no expresa lugar, cuando es un lugar, no lleva el ru, porque ru es direccional, ¿ya? Por ejemplo, igual jugar, ¿no ve?
Entonces, no es Ver- un lugar, es una actividad, ¿no? Verbo sería, ¿no? Anatir Sarañani, ¿no? ¿Ya? ¿Me dejo entender? Dice Yatichiri cuando es verbo. Ya, sí, verbo acción, digamos. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? A ver, sigamos preguntando entonces, a ver. Choquetanga. A ver, micrófono cantesim. Choquetanga. A ver, ya cara, a ver. Maribel Huanca. Askerukipan Cuyaca Maribel. Pilar Bonifacio. Askerukipan Cuyaca. Asquiurupipanaya tichiri. Cuyaca Pilar. Kuna Urusa Anatir Sarañani. Ah, eh, mm, Karuru Anatiri Sarañani. Waliki Kuma Karurkam Cuyaca. Karurkamaya tichiri. Muy bien. A ver, Maribel Quispe. Askerukipan Cuyaca Maribel. Asquiurukipan Hilataya tichiri. Cuyaca Maribel. Kuna Urusa Utamaru Sarañani. Illapa Uru Utamaru Sarañani. Ya. Ahora No. Utaja, ¿no ve? Uru. ¿Cómo? Utaja tienes que decir. Ah, Utaja, ya. A Yo ver, te preguntando, ¿qué día vamos a Illapa Uru Ya, sí. Utaja Sarañani. Ya, Utajaru. Entonces, Ru, ¿no? Ah, Lugares. perfecto. Pues, Ya. ya. Muy bien. A ver, ya, a ver. Roger Orestes Condori, Gilata Roger, Askurukipan. Askeurikipanay Yatichiri. Gilata Roger, Kunauros, Koyan Utar Sarañani. Samañoro Sarañani Yatichiri. Waleki, Gilati, Kisinkam Kumaj. Kisayikama Yatichiri. Waleki, Kuyaka, Sonia Torres, Askurukipan. Kuyaka Sonia. Chacata aquí pone. Ya, Kuyaka Verónica, Askurukipan. Asquiurukipan Yatichiri. Kuyaka Verónica, Kunaurus, Kolkeutar Sarañani. Uno más me repite. Kunaurus, Kolkeutar Sarañani. Pasiuru, Colteutaru, Sarañán. Ya, Walik. Muy bien, ahora en algunos casos pueden omitir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Intiuru Sarañani. Porque ella me está preguntando dónde, o me está diciendo dónde, ¿no ve? Entonces, si no se acuerdan, pues lo omiten esto, ¿ya? Intiuru Sarañani, ¿no? Porque aquí ya me está preguntando qué día vamos a ir al mercado, ¿no? Pues la respuesta no puede ser a otro lugar, ¿no? ¿Ya? Entonces, en algunos casos, si no pueden esta parte, lo omiten, no hay problema, ¿ya? Pero esto sí, pues tiene que estar así como está, ¿ya? Walek, Humanacao ya Tapaxipkakit, ¿ya? Van a seguir practicando, ¿ya? Es la clave del éxito. El primer día les he dicho, ¿no? Entonces, si ya estamos en este mes más, después, pues, pura práctica y tiene que saber, ¿no? ¿Ya? Ya te llamado son, ¿ya? Karchur Kuiñan, Kutiruru Hikisiñan, Kunaurus Hikisiñaneja. Sahrauru. Ya, Sahara Uru Hikisiñan, ¿ya? Sahara Urkam Takin, Walek para Patam. Sahra urukam Yatichiri. Sahra Urukam Yatichiri. Takenempi, Sahra urukam. Lupikama.